sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Si hay algo que podemos afirmar en cuanto a situaciones que han dejado en claro que Taehyun está perdidamente enamorado de Jungkook, es como siempre termina hablando de lo bonito que es y lo mucho que causa cierta ternura en él. De hecho, para su reciente entrevista Heart to Heart de Taehyun para GQ Korea en colaboración con Cartier, a Taehyun le preguntaron con qué reemplazaría la palabra te amo si este desapareciera, y hasta dándole 4 opciones para que Taehyun escogiera. Taehyun dijo que le atraería más la tercera opción, porque su definición significaba amar a alguien porque te parece lindo, y esto solo me hizo recordar a la publicación que Taehyun había hecho el 20 de julio de 2024, cuando había escrito sobre el gorro de Jungkook, es tan bonito, me estoy muriendo, en una foto que revelaba que ambos habían hecho paracaidismo juntos en su viaje privado a Hawái en 2023, y solo eso nos hacía confirmar que sus palabras expresaban cuán bonito le parecía a Jungkook, que incluso él podría morir por lo lindo que siempre le pareció. Esta palabra es poco común de usar, por lo que su significado parecía tener más sentido para Taehyun por una razón bastante particular, ya que si hablamos de la forma en la que Taehyun durante esa misma entrevista explicó que cuando encuentras a alguien que te parece adorable porque es lindo, y lindo porque te parece adorable, eran dos emociones que siempre tendrían que interactuar entre sí, porque no había manera de que pudieras pensar que alguien es lindo sin pensar que también podría parecerte así de adorable. Y ese sentimiento, a raíz de las miradas que Taehyun siempre le ha dado a Jungkook cuando podría pensar que era tan bonito que podría resultarle adorable, comprende un significado mucho más profundo, porque Taehyun mismo creía que era una palabra que transmitía ternura y amor, ya que había oído que parecer bonito era el mejor halago que alguien podría darte, y el hecho de que Taehyun no solo lo haya escrito públicamente para Jungkook en una publicación que de por sí revelaba cosas inimaginables, sino además lo hiciera saber a través de las reacciones que tiene su cuerpo cuando ve a Jungkook ser tan bonito que podría morir, hace que las palabras de Taehyun en esa entrevista tengan mucho más sentido. Aunque Taehyun no lo dijo en voz alta, estoy seguro de que estaba pensando en cierta persona cuando decidió elegir esa palabra, porque ver a Taehyun tan perdido en Jungkook al verlo comer y reaccionar con expresiones tiernas cuando lo ve hacer cosas que le parecen adorable es mucho más de lo que hubiésemos imaginado. Porque cuando Taehyun lo mira de esta forma, como si estuviera muriendo de ternura al ver a Jungkook tímido por el halago de otras personas, es sin duda uno de los sentimientos más puros para mí. Jungkook no podría estar haciendo algo y ya tendrías a Taehyun mirándolo como si se fuera a desgastar, encontrando imposible apartarle la mirada si Jungkook se ve así, y ahí tan lindo como las propias palabras de Taehyun podría describir, y tan adorable como la relación de ambos sentimientos pudieron decir. El hecho de que encontrara bonito ponerlo nervioso y mirarlo como si la reacción de Jungkook hubiese hecho un efecto profundo en su corazón, nunca dejó de parecerme el acto más adictivo jamás visto. Hacer esto y no esperar a que Jungkook se derritiera ahí mismo mientras causaba algo en Taehyun es algo que no podríamos haber esperado, porque muchos podrían decir lo que quieran, pero amar a alguien porque te parece lindo es un acto lleno de puro amor. 그래, 이것이 그 아닙니까? Aquel día, cuando Taehyun publicó un video para felicitar a Jungkook por su cumpleaños, nuevamente su mirada pudo revelar que sus palabras terminarían teniendo el mismo significado, porque encontrar a alguien adorable porque es lindo y lindo porque es adorable, hace que las reacciones de Taehyun se sienten mucho más diferentes, porque él definitivamente había encontrado a esa persona sin siquiera pronunciar su nombre. Esa devoción con la que Taehyun mira a Jungkook no se puede fingir. Siempre hay algo que te hace creer que las palabras de Taehyun en esa entrevista tenían un sentido y una razón. Porque si Jungkook es de los que pelea con palabras para dejar en claro que Taehyun es el hombre más guapo del mundo, la mirada de Taehyun revela más de lo que podría expresar en voz alta. Él dijo que es amor a alguien porque te parece lindo, pero no explicó que su mirada en Jungkook iba a poder mostrarlo libremente mientras lo veía tan fascinado al hablar. Ese día, mientras veía a Jungkook tímido por las cámaras, Taehyun no pudo evitar empujarle despacio el hombro para llamarlo. Jungkook lo miró y Taehyun definitivamente encontró el gesto demasiado adorable como para soportarlo. El hecho que desde hace mucho se refiere a Jungkook como mi lindo dejó evidente en quién pensaba cuando habló sobre el significado de esa palabra. Ha estado tan enamorado de Jungkook desde hace tiempo que es imposible para mí no darme cuenta de las cosas más pequeñas que encuentro por ahí, porque Jungkook es el único que puede hacer sonreír a Taehyun en sus peores momentos, y es el único que no haría mayor esfuerzo para tener a Taehyun mirándolo con una enorme sonrisa.
pensando que seguía siendo así de lindo. Encuentras a alguien adorable porque es lindo y lindo porque es adorable, y Taehyung no pudo decirlo mejor si daba ejemplos de cómo él mismo encontró a esa persona adorable que siempre le resultó demasiado lindo. Y mientras Jungkook estaba distraído leyendo su cuento, Taehyung no hizo más que observarlo desde lejos, con esa misma devoción que siempre mostró hacia él. La forma en la que lo mira cuando Jungkook dormitaba a su lado y luego sonrió porque simplemente no podía evitarlo, fue una de las cosas más bonitas para mí. Encuentra tan lindo a Jungkook que es imposible para él apartar sus manos y sus ojos de un bonito Jungkook. Porque el día que tuvo la oportunidad de abrazar a Jungkook hasta el punto de casi asfixiarlo por tanto amor que estaba desbordando por él, fue demasiado sorprendente verlo retorcerse por más cercanía, por más de todo lo que podía conseguir ahí. No lo estaba viendo directamente, pero sus acciones hablaban más que su razón. Creo que ni siquiera se podría decir con palabras lo mucho que Taehyung disfruta verlo así de adorable. Jungkook ni siquiera se esfuerza por llamarle la atención, y parece que su sola presencia hace que Taehyung casi se derrita por él. Porque ser bonito es la mejor visión que Taehyung puede tener solo para él. De hecho, aquel día en el que Jungkook estaba emocionado por el pingüino y comenzó a aplaudir lindamente, Taehyung no pudo evitar mirarlo con una pequeña sonrisa, y la mirada completamente brillando ante lo que veía. Le resultaba tan lindo ver a Jungkook así, que siguió confirmando que él ya tenía esa persona adorable en su vida. Él se quedó viendo a Jungkook cuando comenzó a llorar por las palabras de Namjoon, y Taehyung no pudo ignorar el sentimiento a pesar de que todos estaban en la misma situación. Y cuando Taehyung lo miró limpiarse las lágrimas, él se dio cuenta de que los miembros también lo veían, y Taehyung no pudo evitar mirarlo con ternura y sensibilidad, alcanzando a limpiarle una lágrima que se escurría por su mejilla, mientras mantenía una sonrisa triste y llena de afecto. Pero hay otros momentos en los que le es imposible poder disimular. Hay algo en Jungkook que lo llama a mirarlo fijamente y acercarse a su rostro cuando tiene oportunidad, como si en ese momento todos sus pensamientos trajeran en recuerdo algo que materializaría en palabras al decir que Jungkook era tan bonito que podría morir. La sola presencia de Jungkook bastando para poder tener a Taehyung de esa manera, no sabiendo cómo poder apartarle la mirada, incluso si Jungkook mismo se había dado cuenta de eso. La ternura con la que Taehyung miró a Jungkook por demasiado tiempo nadie lo pudo borrar. Taehyung lo ve como si fuese su mundo entero, en medio de miles de fans presenciando su amor por Jungkook, y el hecho de que encuentre adorable cada acción de Jungkook, incluso si bromea con Jin, y Taehyung no puede apartar su mirada de él, habla mucho de cómo Taehyung incluso terminó sonriendo por la ternura que causó en él, sin que Jungkook fuese consciente de eso. Porque si algo dejan ver las palabras de Taehyung es que en su mente siempre aparece el recuerdo de esa persona que para él resulta demasiado especial, tan bonito que siente que podría morir solo con mirarlo, porque para él amar a alguien por lo lindo que es nace de manera natural, y esa es la prueba de que encontró a alguien adorable porque es lindo, y lindo porque Jungkook siempre será adorable para él.